La entrevista. Formas de venderles como nuevos materiales, o sea, también la prueba de materiales que tuvimos que hacer para llegar a lo Aquí sabemos poquito del mezcal y lo hemos dicho siempre. ¿Qué es una denominación de origen? ¿No? Y es que además pues somos amigos desde hace mucho tiempo y me da gusto que te esté yendo tan bien, gracias. Las verduras, así, de por sí era una recomendación y que muchos lo pasamos por alto, Sí, lo sí, pasamos sí. porque así somos muchos mexicanos. Claro. Y preocupados, bastantemente preocupados por el asunto. ¿Pero te has sentido amenazado por esta situación? ¿Cómo estás, mi estimado amigo? No, hombre, yo feliz de que nos tomes la llamada, compañero. Término en inglés que significa noticia falsa. Es una noticia que se difunde a través de las redes. Gracias por estar aquí porque eres actriz y además eres muy, muy talentosa. ¿Soñabas con esto cuando eras pequeña? Esta 3, que es operaciones concretas, es de 5 a 9 años. ¿Qué pasó? Nos colgó, no es cierto, es broma. Nos colgó el teléfono, ya ni modo. ¿no? Mucha paciencia y confianza en lo que estamos haciendo como adultos y como ¿Hace papás. cuánto que no puedes ver a tus padres? ¿Hace cuánto que no tienes contacto con ellos? Mezcal poblano. Puebla también produce muy buen mezcal desde hace mucho tiempo. Para poder ayudar a la población a estar desinformados en función del COVID-19. Por eso, a ver, no te me enojes, vamos a calmarnos y seguimos con la entrevista, por favor. Que incluso ya están en tendencia. ¿Qué tanto puede afectar nuestra imagen pública? Algo que no te puedo describir con palabras. No, claro que no. Es como es en este caso el mezcal, que no se tenía arraigado en todos los estados, digamos. Y pues, para empezar, que nos cuentes quién eres, qué haces, desde ¿cuál es el miedo más grande que tienes? Está del otro lado y me da muchísimo gusto recibir en la línea telefónica. El secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, pues daba cuenta hasta el día de ayer. Es que estás bien idiota. He hecho una revolución de desinformación bastante grande. Es importante que es un contenido, como tú dices, informado, que es un contenido real. Pero que llevan 16 años trabajando con estas cajas y estas cajas son las que les ha dado de comer. Sí, claro, lo que pasó con el cristalazo. De hecho, esa era la referencia que estaba haciendo. Pero es que, por eso, pero es que a eso se le llama una masculinidad frágil. Es decir, eso es a lo que le teme mucha gente. Hola, ¿qué tal, Oliver? Un gusto saludarte y por supuesto también saludar a tu audiencia y a todo el equipo que conforma tu programa. Enterarte que hay un desabasto pues no es tan complicado porque tienes la posibilidad económica para viajar. Y hay dos tipos de inversionistas. El inversionista a corto plazo, que es el que le conviene vender. Más de 50 millones de mexicanos no tienen acceso a agua segura. Recuerda que todos los días de lunes a viernes tenemos una entrevista con invitados especiales. Gracias. La entrevista. Nos avisan que ya estamos en enlace telefónico y me da muchísimo gusto y le agradezco además enormemente a mi estimado René Murillo, que se encuentra del otro lado de la línea. Él es cronista deportivo, porque además ustedes lo saben perfectamente. No hemos dejado de hablar del COVID-19 desde que esto empezó y pues él nos ayudará un poquito a explicarnos en cuestiones deportivas. Mi estimado René, buenos días. Hola, ¿qué tal, Oliver? Un gusto saludarte y por supuesto también saludar a tu audiencia y a todo el equipo que conforma tu programa. Qué amable eres, muchas gracias y además bastante agradecidos contigo porque tomes la llamada. Y pues para empezar, que nos cuentes quién eres, qué haces, desde hace cuánto trabajas en el deporte, por qué es que trabajas en el deporte, ¿dónde trabajas ahora, compadre? Bueno, pues vamos a empezar por el principio día. Mi nombre es René Murillo, como ya lo compartiste, pues tuvimos la oportunidad de estudiar ahí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la misma generación, 2011-2015, aunque la terminamos de un poquito después, ¿verdad? Pero, y además, aunque reveles la edad, estamos bien chavitos todavía. Exacto. Chavitos bien. La juventud en todos sus esplendor. Y pues por el momento me dedico a narrar. Estoy en una empresa que se llama Full Frame y ahí trabajo para la cuenta de una importante empresa deportiva en línea. Uh-huh. Ese es como el sustento principal, pero a la par estoy narrando en un proyecto que se llama Vive Siete, que es un proyecto por internet de un compañero que conocí en la prepa. Uh-huh. Y pues ahí tenemos la oportunidad de
narrar partidos de tercera división, segunda división profesional. También me ha tocado narrar algunas ligas de fútbol americano, y también narré la temporada pasada en Canal 14 la temporada de la ONEFA del fútbol americano estudiantil aquí en México, y pues todo parece indicar que también nos van a renovar en esta temporada. Eso es lo que estoy haciendo por el momento. Estamos rezando porque eso pase. Oye, pero el deporte siempre ha sido, vaya, digámoslo de esta forma, tu pasión más grande, ¿no? Sí, la realidad es que, pues imagínate, jugar fútbol desde los 6 años, también pasamos por el Tochito Bandera, justamente ahí en la universidad. Tuve oportunidad de hacer pruebas para entrar al equipo de los Lobos de la UAP en fútbol americano. Y pues por una u otra circunstancia, de hecho ya me habían aceptado, pero pues la chamba en ese momento no nos permitió continuar, porque yo le ayudaba a mi señor padre en una tienda. Uh-huh. Entonces sí estaba medio complicado ahí. De entrada, pues tratar de combinar el estudio con la chamba, ¿no? Uh-huh. Y luego, aparte, escaparme un ratito para ir a entrenar. Mi papá estaba muy ilusionado porque él también ha sido muy deportista siempre. Uh-huh. Pero pues no se dieron las cosas, y sí, la verdad es que me apasiona mucho el deporte desde pequeño. Al fútbol americano le tomé un poco más de amor ya un poco después, pero sí, el fútbol lo sigo desde los 6, 7 años, y el americano aproximadamente desde los 13. En general el deporte me gusta mucho, las olimpiadas también, que justamente este año pues se nos cebaron con este asunto, ¿no? Con el asunto del COVID-19. Oye, y la crónica deportiva, ¿qué onda? ¿Cómo te has sentido ahí? ¿Sientes que es tu espacio, tu ecosistema, por decirlo, te gusta? Sí, la verdad es que también me apasiona mucho. Creo que como la mayoría de los jóvenes aquí en México que les gusta el deporte, y sobre todo el fútbol, pues siempre buscas el intentar, ¿no? Llegar a ser jugador profesional, porque imagínate, pues, que te paguen por hacerte lo que te gusta. Pero pues luego, conforme vas creciendo, pues vas viendo que el nivel no te va a dar para llegar a esas instancias. Entonces yo pues busqué una profesión en la que pudiera estar cerca del deporte, cerca de lo que me gustaba, ¿no? De lo que me apasiona. Entonces justamente ahí en la UAP pues empecé a hacer ahí mis pininos. Uh-huh. Primero me invitaron a un programa que se llama La Cueva del Lobo. Posteriormente, eso era por internet. Posteriormente ya me invitaron a Radio Papa, al 96.9 de FM. Y ahí estuve en un programa que era los sábados de Pasión 360, así se llamaba, y era pues revista deportiva. Obviamente le dábamos prioridad al deporte universitario, al equipo de Lobos, que en ese entonces estaba en el ascenso. Uh-huh. Y después de estar ahí medio año, estuve ya 2 años como reportero en cancha, y una temporada, 6 meses narrando ahí en Radio Bajo, pero ahí me di cuenta que me faltaba, ¿no? Uh-huh. Y justamente antes de entrar a la voz me habían recomendado una escuela que se llama Centro de Capacitación Raúl del Campo, aquí en la Ciudad de México, y de ahí han salido pues personajes importantes como Alberto Lati, como Cristian Martinoli, y es una muy buena escuela. Ahí estudié 2 años y apenas terminé en julio del año pasado. Que además ya tenemos diploma, ¿no? Y todo. Exacto, por supuesto, ya tenemos aquí certificados. Y también es una buena escuela porque además también te abren puertas, también tiene como los contactos en distintos medios, entonces hay chance, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso me ha ayudado mucho al desarrollo, a la formación, porque pues las ganas, la pasión la trae uno, ¿no? Pero a veces sí necesitas medios para enfocarte de una manera más profesional. Uh-huh. Oye, el primer evento deportivo que narraste profesionalmente, ¿cuál fue? Fue justamente el partido de Copa MX entre los Diablos Rojos del Toluca y el equipo de los Lobos WAP. Uh-huh. Obviamente jugado ahí en el estadio universitario, y ese día la verdad es que sí estaba yo que no me la creía, porque aparte había jugadores del Toluca que pues uno ve en la tele, ¿no? A lo uh-huh. mejor,
jugadores profesionales, y yo dije, ¿y qué caramba estoy haciendo yo aquí? Porque aparte, pues 20,000 espectadores, el estadio estaba lleno por lo mismo de que era un equipo de primera división, era la primera vez que se jugaba la Copa MX, o más bien que regresaba a la Copa MX, porque se jugaba anteriormente aquí en el fútbol mexicano. Hubo un rato donde se desapareció, y justamente esa fue la edición donde regresó, y pues ver a jugadores todavía como Talavera, el portero que todavía está activo en Toluca, estaba Ciña, estaba el Alan Calderón, o sea, había jugadores importantes, y además pues la emoción también de que el alma mater pues estaba en ese momento en su mejor momento, empezando su mejor momento. Sí, exacto. Acababa de pasar ese torneo donde llegaron a la final de ascenso contra León, que sí les dio una salida de allá en Guanajuato, pero la verdad es que tenía buen equipo, y sí fueron buenos momentos los que se vivieron ahí en el ascenso. Para ellos y para ti. Oye, la entrevista, ¿has hecho entrevista deportiva? Sí, de hecho últimamente, bueno, como reportero en cancha, pues prácticamente era mi chamba. Tu chamba. Cada 15 días por lo menos en el ascenso, y pues de repente a lo mejor era un poco más frecuente por esos compromisos en Copa MX, pero pues eran entrevistas realmente muy breves. Aquí en Vive 7 pues he tenido oportunidad a lo mejor un poco de desarrollar más esa parte. Justamente ahorita en la contingencia, este chico Mau pues se ha movido un poco más para tener actividad en las redes sociales, ya que pues no estamos transmitiendo por lo mismo de la suspensión de la liga. Pero ahorita pues hemos tenido oportunidad de entrevistar a jugadoras de la Liga de Medios Femenil, porque también transmitimos fútbol femenil. También a jugadores del equipo de Faraones de Texcoco, que es un equipo de tercera división, y así sucesivamente hemos tenido oportunidad de entrevistar, y pues ya son entrevistas de más o menos de 1 hora. Entonces ahí está la entrevista, más pues lo que se suma. Por ejemplo, en la Semana del Internacional de la Mujer también tuve oportunidad de entrevistar a la única auxiliar técnica que existe en la tercera división, y es justamente del equipo de Faraones de Texcoco, pues tratando también de resaltar el papel de las mujeres en el deporte. Oye, y hablando justamente de ese tema, ¿qué opinión te merece la cuestión del papel de la mujer, de las mujeres en el deporte? A veces esta cuestión como de la poca atención mediática que se le da, la cobertura pues a los eventos, ¿no? En cualquier deporte, pues en el béisbol, en el básquetbol, en el fútbol, que es el deporte por excelencia, creo yo, de este país, pero sobre la poca atención mediática que se le da, y particularmente tú, sabiendo de la cuestión de medios de comunicación, ¿qué opinas? Creo que de a poco los medios empiezan a abrir un espacio para las mujeres. Eso sí, les hace falta muchísimo por explotar, y sobre todo pues darle ese lugar que merecen las mujeres, porque al final, si nos ponemos a revisar, pues de entrada tenemos una mayor población de mujeres en el mundo, y por supuesto aquí en México, ¿no? Y además pues hemos tenido muy buenas representantes pues en distintas disciplinas, en el taekwondo, en boxeo, en clavados, donde sabemos que a lo mejor México es uno de los países potencia en cuanto a deportes, ¿no? Sobre todo también en las Olimpiadas. Pero por ejemplo, yo aplaudo mucho esta iniciativa de la Liga Femenil MX, aunque siento que lo mismo, les hace falta más explotar esos espacios. De hecho, también tuve oportunidad de escribir notas acerca de partidos de la Liga MX, sobre todo cuando empezó la primera, y eso yo lo hacía por cuenta propia. De repente apoyaba en algún proyecto de algún amigo de manera digital, pero creo que sí hay que darle más difusión al deporte femenil. De hecho, no sé si tú te acuerdas, pero en una universidad de la UAP tuve chance de dirigir al equipo femenil. Al equipo femenil de fútbol rápido. Y pues no que me llevara yo una grata sorpresa, pero pues la verdad es que el nivel de fútbol allá en Puebla, donde estoy a lo mejor un poquito más empapada en el aspecto
amateur es impresionante. Hay chicas que juegan muy bien, hay chicas que sin ningún problema tienen mucha más técnica y mucha más preparación que un hombre. Entonces creo que sí debería de haber un mayor apoyo tanto de los medios como de patrocinadores, porque además las mujeres lo que tienen es que recuperan la esencia del fútbol, algo que se ha perdido del lado varonil, en el sentido de pues las mañas, de querer hacer tiempo, de una patadita y ya se tiraron. Las chicas, de plano, cuando se caen es porque sí fue un verdadero trancazo o tienen alguna lesión, pero la verdad es que las mujeres se ponen a jugar. Tú ves un partido de la Liga MX femenil y al minuto 70-75 ya están fundidas. A lo mejor la que sale de Candes porque de plano sí ya dio todo lo que tenía que dar. Entonces es algo que yo creo que incluso pues los hombres deberían de copiar, ¿no? Porque la maña y las actitudes antideportivas se ven cada semana en el fútbol varonil. Oye, por ejemplo, dinos de chicas deportistas en Puebla, por ejemplo, dinos acerca de 3, por ejemplo, que creas tú que debemos de seguir de cerca, muy de cerca su carrera profesional en cualquiera de los deportes que tú creas que son importantes. Bueno, así que conozca de cerca, inclusive tuvimos la oportunidad de que jugara dentro del torneo de la facultad en el fútbol. Es Claudia Cid, que de hecho ya fue inclusive parte de las filas, en sus primeras temporadas fue parte del Puebla, perdón, de los Lobos WAP, y después de ahí, cuando desaparece el equipo de Lobos, se transfiere al Club América, y me parece que no tuvo tantos minutos con Leo Cuellar, el director técnico del Club América, pero ahorita forma parte del Club León. Entonces me parece que es una chica, es una gran defensa. Tal vez le ha faltado oportunidad dentro de la Liga MX femenil, pero de ahí en fuera me parece que tiene oportunidad. Ahora, la verdad yo te estaría mintiendo si tuviera los otros 2 nombres, pero hay muy buenas representantes en el taekwondo. Por ahí había también chicas que lo estaban haciendo de buena forma en el tiro con arco, que es una disciplina que pues últimamente ha resaltado entre otras, donde a lo mejor ya teníamos pues cierta seguridad de ganar alguna medalla panamericana en los olímpicos, en el sentido de pues lo que te comentaba, ¿no? En el boxeo, en el taekwondo, en disciplinas que ya conocemos, pero en los últimos ciclos olímpicos donde también se ha destacado mucho ha sido en el tiro con arco. Sí, de hecho de tiro de arco recuerdo en alguna ocasión habíamos platicado tú y yo, y pues es que también esta cuestión como de los deportes que son poco atendidos, ¿no? De deportes en los que probablemente México pudiera tener un repunte importante, donde hay dignos y dignas representantes de estos deportes y en los que pocas veces nos enteramos, ¿no? Quizá los que tenemos contacto con gente como tú que se dedica a la narración del deporte o que están muy acercados, pues medio tenemos un poco idea, pero hay gente que difícilmente puede hablarnos de nombres importantes representando a México en otros deportes, ¿no? Sí, porque lamentablemente pues el espacio que se le destina al deporte, el 90%, si no es que hasta más, es hacia el fútbol. Entonces, lamentablemente no se le da difusión a otras disciplinas donde creo que hay mucha calidad humana, hay mucho talento, hay muy buen trabajo detrás también, porque también no hay que... Sí, claro, mucha disciplina en otros deportes, ¿no? La gimnasia, en la natación se exige, disciplina y controles muy agresivos en muchas ocasiones. Sí, además de que tienes a entrenadores que también hacen una gran labor para preparar al atleta, y a mí sí a veces me causa mucho ruido, inclusive de repente empiezas a ver discusiones en redes sociales donde empiezan así como, el fútbol es mejor, no, el fútbol americano es mejor, cuando realmente pues al final el deporte es deporte. Y yo creo que no hay una mejor o peor disciplina, simplemente es una destreza física que se tiene que aplaudir siempre, sin importar el deporte que se esté practicando, aunque sí
creo que los medios sí deberían de hacer un esfuerzo para pues tratar de difundir otras situaciones. Ahorita, por ejemplo, no que me parezca absurdo, pero yo no comparto esta parte de que en el futuro el deporte se va a sustituir por una liga como la que se está llevando a cabo en estos momentos, como la es la E-Liga MX, que es este torneo de videojuegos, porque al final pues sí requiere de cierta destreza, pero pues creo que es más mental que física, vaya. Exacto. O sea, al final es el hecho de que tú controles los botones, etcétera, pero al final no puedes sustituir lo que desde en un principio, por ejemplo, en Grecia, pues se comenzó a hacer con las Olimpiadas. Oye, y justamente antes, en la charla previa a esta entrevista, hablábamos de manera muy en particular sobre las Olimpiadas, ¿no? Como esta suspensión que ha habido, evidentemente por los confinamientos, por la cuestión de la pandemia del COVID-19. ¿Cómo ves la situación, vaya? Bueno, de entrada ya se aplazaron para el 2021, por un aspecto comercial se van a seguir llamando Tokio 2020, pero... ¿Crees que las muevan a 2000, o sea, que las muevan otros 4 años después, o que quizá las hagan 3 años después, por ejemplo? No, yo creo que fue de entrada, aplaudo, aunque de manera tardía, la decisión del Comité Olímpico Internacional, porque parece ser que de ese lado forzosamente las quieren llevar a cabo con un alto riesgo por esta situación de la pandemia, sobre todo porque pues todo este problema se originó y comenzó en Asia, ¿no? Entonces era muy arriesgado el hecho de que de entrada solamente el 51% de los atletas estaba clasificado, o sea, todavía faltaba prácticamente la mitad de toda de la plantilla o de atletas que se pueden registrar, que ganaran su boleto a Tokio. Para los pases, pues. Exacto. Y de ahí todavía faltaba, pues obviamente que se controlara, porque ni siquiera se ha controlado aún la pandemia, y fue justamente hasta que asociaciones como Estados Unidos, en la parte del atletismo, en la gimnasia, que empezaban a presionar y que dijeron, ¿saben qué? Pues nosotros no vamos a participar. Esto fue lo que originó que justamente el COI pues ya pues pensara mejor las cosas, porque todavía querían dilatar todavía la toma de decisión para ver si se posponía o no esta justa olímpica. Me parece que es una buena decisión. Quiero pensar yo que ya en el 2021 esta cosa ya va a estar controlada, ¿no? Porque además supuestamente ya está desarrollando una vacuna que tal vez salga para septiembre, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, pero claro. creo que te da el tiempo suficiente como para que a lo mejor ya se controle esta pandemia y ya se pueda desarrollar de manera normal los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2021. Ya, y no solamente esos, la Copa América, Sí. la Eurocopa, ¿no? Que además, como lo más llamativo fue, me parece que la primera vez en la historia que la Eurocopa es aplazada, ¿no? Sí, o sin tomar en cuenta obviamente acontecimientos bélicos como fue la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, ese tipo de cuestiones. De ahí en fuera pues se habían desarrollado de manera normal. Pero pues era una cuestión muy obvia. Si se iba a posponer una justa como los Juegos Olímpicos, algo tan grande también como la Copa América, como la Eurocopa, que al final también termina siendo lo mismo, ¿no? El traslado de muchos jugadores, de muchas selecciones a cierto país, el hecho de estar exponiendo con viajes, con contactos, era lógico. Y bueno, ya si nos vamos a otros torneos, pues obviamente también se han suspendido pues las ligas nacionales, los torneos de clubes también internacionales, que sobre todo llama mucho la atención, por ejemplo, en la Champions League, que se tomaron de manera tardía o tan a la ligera ciertas decisiones. Porque, por ejemplo, todavía se disputó un partido de eliminatoria directa, como lo fue el Atalanta contra el Valencia, que se disputó. Y ahí fue un aforo prácticamente de 44,000 aficionados. Y dicen, consultando algunos medios, dicen que también pudo haber sido ahí
un punto de inflexión para que la pandemia justamente se propaga atacara de manera más grave a países como Italia y España, porque imagínate, 44,000 personas en un estadio, con que una sola persona estuviera estuviera infectado, pues ahí es una bomba. Y es que no es lo mismo un encuentro deportivo pues sin asistentes, ¿no? Pues no. Como el de San Siro, el Inter de Milán, por ejemplo, que fue creo que de los primeros que se disputó sin un solo asistente, pues. Sí, pero creo que al final tienes que tener un poquito más de conciencia de que es más importante, ¿no? Si la salud o vender la taquilla, por ejemplo. Algo que me pareció muy extraño es que la jornada 10 de la Liga MX pues todavía se jugara con público hasta ya avanzaba, que fue el sábado y domingo, ya se empezaron a tomar otro tipo de medidas, pero pues uno de los partidos que más afición lleva a un estadio como lo fue el América Cruz Azul, pues se jugó a puerta cerrada y al final creo que fue una decisión bastante inteligente de la alcaldía de Coyoacán para que no se disputara de manera normal el partido, porque imagínate, hubiera sido un escenario muy similar. Además, no nos queremos meter en cuestiones políticas, pero creo que sí no han existido o no existieron en ese tiempo pues medidas buenas para tratar de contener un poco. Exacto, y sobre todo de tener un mayor control de gente que venía de Europa o que venía de otros países donde ya la pandemia se estaba pues percibiendo de una manera distinta. Entonces creo que el evitar que 80,000 personas se reunieran en el estadio Azteca creo que fue bastante inteligente. Claro, sí. Oye, sobre el automovilismo también, por ejemplo, la Fórmula 1, que también, de hecho, ¿qué día es hoy? Es que ni sé qué día es hoy, es 14, el 19, ¿no? Habrían estado disputando el Gran Premio de China, por ejemplo, de la Fórmula 1. Y 19, es que no sé si era el 19, bueno, tú sabrás más. O de los premios de las Américas y todos estos que hubieran sido casi todos en el mes de abril y que casi todos fueron reagendados para... Yo había escuchado que para finales de año, ¿no? Va a ser complicado, sobre todo la calendarización, porque pues no son cuestiones tan fáciles de mover, no es como que digas, China lo paso para julio, pero al final pues terminas por recorrer todo el calendario, porque además está planeado de una manera geográficamente estratégica para que no haya ningún inconveniente y al final pues es un tour también, ¿no? Entonces es complicado la agenda. Obviamente de los más afectados ha sido el NBA, que se tuvo que suspender. De plano estaban prácticamente por llegar a la postemporada. Una liga de reciente creación que se llama XFL, o se llamaba XFL, y que trataba de, pues no de competir de manera directa, pero sí al final ser otra liga de fútbol americano sobre todo para los aficionados en Estados Unidos, pero que me parece que tenía ideas bastante interesantes en el sentido de cambiar el reglamento. Pues al final terminó por suspenderse, únicamente pudieron jugar, me parece que fueron 2 o 3 semanas. Y de hecho ayer o antier se dio la noticia de que la XFL se declaraba en bancarrota, que muy probablemente ya no podía regresar en el 2021. Y eso lo vemos en un aspecto a lo mejor local, ¿no? Pero obviamente pues lo que ya comentábamos ahorita, la Eurocopa, la Copa América, la UEFA Champions League, la Europa League, la NFL, que todavía está con incertidumbre de si podrá arrancar de manera temprana o por lo menos en tiempo. También por supuesto la liga de béisbol, la MLB, que también estaba en su proceso de pretemporada con el Sprint Break, cuando los equipos apenas se van preparando, cuando tienen prácticamente un mes. Eso también lo terminaron cortando. Aquí en México la Liga Mexicana de Béisbol, que tampoco ha podido arrancar. O sea, al final le pegó a todos lados, pero pues a pesar de que me apasiona mucho el deporte, pues sabemos que el deporte es lo más importante de lo menos importante.
Pues sí, y la misma situación ocurrida en casi todos los deportes, en la lucha libre, en todo, ¿no? Béisbol, en todo, absolutamente todo. Oye, la verdad es que ya nos excedimos del tiempo, yo no tengo ningún problema, pero se nos está terminando el tiempo. Yo te agradezco bastante que nos hayas hecho esta colaboración. Yo tenía ganas de invitarte desde hace muchísimo tiempo para que tuviéramos la posibilidad de platicar. No habíamos podido coincidir, pero de verdad te estoy muy agradecido que hayas tomado la llamada. Creo que nos faltan hablar de bastantes otros temas, pero ya si nos haces el favor podremos hacerlo en otra ocasión, porque además estamos tomando tiempo de tu trabajo. Oye, recientemente tuvieron aniversario en Vive 7, ¿no? Sí, apenas cumplió 2 años este proyecto, la verdad es que... No, ya cumplió, por fin cumplió 2 años. Ya cumplió exactamente los 2 años, yo llevo ahí 1 año y medio aproximadamente. Okay. Y pues es un proyecto, la verdad que me gusta mucho porque le da difusión justamente a las categorías, al fútbol femenino que no tiene tanta... Sí, de lo que hablábamos, que poca difusión, exacto, pues poca atención. Exacto. Entonces es una plataforma que le ha servido a jugadores de fútbol, a lo mejor de tercera división, de segunda división, a que alcancen el sueño de llegar a por lo menos a categorías inferiores. Por ejemplo, hay un chico que llegó a la sub-17, sub-20 de Toluca. Entonces se van cumpliendo como sueños, y pues también de este lado, por lo menos yo puedo hablar personalmente, pues Vive 7 me abrió la puerta para que yo llegara al Canal 14. Uh-huh. Bueno, amigo, pues ahí estaremos entonces. A ver si nos puedes echar una llamadita en próximos días para que hablemos de más cosas, de tu equipo, del América, de todo, para que nos vayas contando y que nos vayan explicando cómo va Vive 7 y los proyectos en los que estás trabajando, para que estemos al pendiente. Oye, tus contactos, danos todo, por favor. Tenemos ya como 30 segundos, por favor. Tu nombre, tus redes sociales, dónde podemos encontrarte, dónde podemos seguir tu trabajo, todo, por favor. Pues me pueden seguir en Twitter como René Murillo 91, así también estoy en Instagram, en Facebook, igual me encuentran como René Murillo, y pues ahí también de repente sacamos las publicaciones de Vive 7. Uh-huh. Oye, Vive 7 aparece en todos lados igual como Vive 7. Vive 7 MX en Facebook, okay. Uh-huh. Y Vive 7 en Twitter. Pues ahí estamos, también en Instagram. En Twitter, en Instagram y en Facebook Vive 7 MX. Sí, yo es ahí donde veo casi todo tu trabajo. Pues muchas gracias, mi querido Isra. Me dio mucho gusto estar aquí en el programa, y pues como empezamos, un saludo también al equipo de producción y a la audiencia. Sí, que se la han rifado en estos días, que estamos en cuarentena. Exacto. Muchas gracias, amigo. Entonces estamos en contacto. Claro que sí, estamos en contacto. Hasta pronto, gracias. Trataremos de pasar a otra información. Él fue René Murillo hablando sobre el deporte mexicano. Oigan, vamos a un corte comercial. Yo soy Israel Oliver. Regresamos. Gracias. Toda la información de este programa está disponible en Facebook. Búscanos, Israel Oliver.